Hola amigos, bienvenidos a Cosas de Jardín, mi nombre es Gabriel y hoy quiero que hablemos sobre césped. Mi idea es darte algunos consejos para que con poco gasto y con poco esfuerzo tu césped esté lo más sano, verde, parejo y sin malezas posible. Primero vamos a hablar de qué césped tenés que sembrar. Esto es lo más importante porque de ese momento depende cómo va a ser tu esfuerzo y tu gasto en el futuro. Principalmente el césped que vas a poner depende del clima, de la cantidad de sol que tenés, del uso que le vas a dar, si es de alto tránsito o no, si tenés perro, del tipo de suelo que tenés y finalmente de cuánto tiempo, esfuerzo y dinero estás dispuesto a invertir en el mantenimiento del césped por el resto de tu vida. Si tu clima es fresco, entonces vas a elegir variedades como el ryegrass, festuca o poa. Y si tu clima es cálido, entonces vas a ir por el cinodón o bermuda, la grama brasilera, el quicuyo, el zoysia y el san agustín. Cada una de estas variedades tiene distintas características. Por ejemplo, si son resistentes al tránsito es porque son de crecimiento rápido, pero entonces requieren más frecuencia de corte de césped. Después tenés otros que son más o menos resistentes a la sombra, a la sequía o si resisten suelos con más salinidad. Eso lo mejor es que cuando vas a comprar la semilla o los panes de césped, te asesores con alguien de confianza para que te diga qué es lo que más te conviene. Creo que esto es lo más importante para tener un césped sano y sin malezas. Así que es muy importante saber cómo hacerlo correctamente. Si dejas que el césped se venga muy alto, entonces lo que va a pasar es que te van a aparecer manchones amarillos cuando lo cortes, porque el césped es una hoja. La parte más baja de esa hoja no va a recibir luz solar, entonces se va a poner amarilla. Cuando vos lo podés, te va a quedar todo el césped amarillo. Por otro lado, si cortás el césped muy corto, favoreces el crecimiento de maleza. Por dos razones. Primero, la hoja cortita de césped lo que hace es poca sombra en la tierra. Entonces, si hay semilla de maleza en la tierra, al entrar el sol, facilitas la germinación y el desarrollo. Y por otro lado, el otro tema es que la hoja del césped es la que hace la fotosíntesis y genera el alimento para esta planta. Entonces, si la hoja es muy corta, hay poca fotosíntesis. Si hay poca fotosíntesis, la planta se termina muriendo de hambre. Todo eso hace que te crezca la maleza. El césped tiene que tener entre 5 y 8 centímetros según la variedad. Las variedades de clima fresco son variedades que crecen a lo alto. Esas necesitan un corte de 8 centímetros para estar bien sanas. En cambio, las de clima cálido que se extienden horizontalmente, esas con 5 centímetros de corte van perfecto. Como regla general, es preferible que el césped esté un poquito largo que demasiado corto. Otros consejos sobre poda de césped. Primero, no podar cuando la tierra está muy húmeda, porque al estar muy húmeda está como más blanda, entonces cuando pasa la cuchilla de la máquina corres el riesgo de arrancar la planta de raíz en lugar de cortarla. Después, muy importante que las cuchillas de la máquina estén afiladas, afilalas por lo menos una vez por año, idealmente 2. Y finalmente no cortes el césped siempre en la misma dirección, cambia los patrones de corte porque si no favoreces que el césped se compacte y eso digamos que limita el desarrollo de la planta. Tema malezas, ahí te planteo una discusión filosófica. ¿Para qué querés césped en tu jardín? Para mí, lo más importante del césped es que cuando camino no me embarro y que puedo caminar descalzo sin pincharme. No me importa si mi césped tiene distintas texturas o distintos colores. Por eso estoy dispuesto a convivir con un poco de maleza si eso implica menos esfuerzo y menos gasto. Si compartís mi forma de pensar, entonces para tener el césped con un mínimo de maleza, lo único que tenés que hacer es
podar el césped regularmente. Como vimos en el punto anterior, hay dos reglas que tenés que respetar. Mantener el césped un poquito largo para que se desarrolle bien y no deje que entre el sol a la tierra y favorezca la germinación de la semilla de maleza. Y por otro lado, podar el césped regularmente para que la maleza que haya no se vaya a flor y haga semilla y se repita todo el ciclo de crecimiento de la maleza. Por otro lado, sabe que si tu terreno es nuevo y sembrás césped, es inevitable tener maleza. La maleza viene, las semillas vienen en la tierra que estás poniendo. Así que ahí sí tenés que tener un poco de paciencia y esperar que se cubra el suelo con césped para empezar a ver qué hacer con la maleza. Sabe que el césped sí tolera la poda frecuente y la mayoría de las malezas no. Entonces, si vos cortás el césped, la maleza se va a terminar muriendo porque no soporta tanto corte. Y finalmente, si no tenés paciencia o realmente querés tener el césped impecable porque lo ornamental es importante en tu paisaje, entonces ahí sí tenés herbicidas de todo tipo, súper específicos para cada maleza, y bueno, ahí va a depender de lo que quieras gastar. ¿Cómo y cuándo regar? Yo en lo personal no riego nunca. Como mi terreno es bajo y tiende a inundarse, entonces es muy difícil que no haya humedad para que el césped esté verde. Pero si no tenés esta situación y querés que el césped esté verde, entonces vas a tener que regar como mínimo en los momentos de sequía. Es mejor regar a la mañana bien temprano. El horario ideal para regar es las 5 de la mañana. Porque ahí vos regás, le das el tiempo a la tierra a absorber el agua y el exceso de agua después se evapora al mediodía con el calor. Si regamos durante el momento de más calor del día, entonces vamos a gastar un montón de agua y el agua se va a evaporar antes de que lo absorba la tierra. Y si regamos a la nochecita, el problema que tiene es que la tierra absorbe el agua que necesita y el resto del agua queda en la hoja y en la humedad ambiente, y eso favorece la proliferación de hongos y enfermedades y además la proliferación de babosas y caracoles. Otro consejo es la frecuencia de riego. Es mejor regar mucho pocas veces por semana que poco todos los días. Regando pocas veces por semana, lo que hacemos es favorecer el desarrollo de las raíces, que van a ir más profundo, van a ser plantas más fuertes y resistentes a la sequía. Si regas todos los días, como que la planta se achancha y las raíces quedan muy cortitas, entonces si llega a faltar agua, enseguida se te va a secar el pasto. Para que te quedes tranquilo, el césped que usas en tus jardines no se muere por falta de agua. Es resistente a las sequías. Lo que hace es se pone marrón, se va a dormir y cuando aparece la humedad, ahí reverdece. Si querés regar lo menos posible, entonces tené como regla que si pasan 5 semanas sin llover, ahí sí hacele un buen riego. Un buen riego es que el agua penetre en la tierra 5 centímetros, que los 5 centímetros primero de tierra estén bien empapados. ¿Cómo sabes eso? Bueno, puedes clavar un palito y ver cuánto está húmedo. Y la otra es un poco más sofisticada, pero mucho más interesante: calcular un riego de 30 o 40 milímetros de agua. ¿Cómo haces para medir los 40 milímetros? Pones en el césped unas bandejas. En distintos lugares del césped pones bandejas, prendés el regador y contás el tiempo que pasa hasta que la bandeja se llena con 30 o 40 milímetros de agua. Y ahí ya sabés cuánto tiempo tenés que regar tu césped para proveer esa cantidad. El césped es una planta y como toda planta necesita abono para mantenerse verde y sana a lo largo de los años. Además, como es una planta que le estás podando todo el tiempo, una vez por semana, la necesidad nutricional es mucho más alta que la de otras plantas ornamentales de tu jardín. El césped necesita principalmente nitrógeno y hay una forma natural de obtener ese nitrógeno, que es dejando la poda de césped
en el jardín y no juntarlo, digamos. Esa hojita que tiene más o menos 3 centímetros, cuando cae en la tierra se deshace muy rápidamente y enseguida se transforma en abono, y ese abono lo toma el césped y ya está, casi que solucionaste el tema. Sin embargo, si el césped que cortás tiene más de 3 centímetros de largo, entonces no te conviene usar ese césped, porque va a tardar más en descomponerse y va a ser peor el remedio que la enfermedad, porque va a quedar sobre el césped mucho tiempo, va a amarillear el césped que está abajo, encima va a juntar humedad, facilita la proliferación de hongos. Si tu césped es más largo de 3 centímetros, entonces sí, juntalo y compostalo. Tampoco te conviene dejar el césped cortado, por ejemplo, si en el césped había mucha maleza con semillas, ¿sí? Flores y semillas, si lo dejas, no, ahí sí te conviene sacarlo también, porque si no estás dejando la semilla de maleza, que es la que vos no querés que haya. Si no podés dejar el césped cortado, entonces lo que tenés que hacer, por ejemplo, es abonarlo con compost. Ahí elegí un compost que esté tamizado y seco para que las partículas sean bien pequeñas y cuando lo desparrames por la tierra, digamos que caiga y no te quede el pedazo de barro, el cascote de barro arriba del césped. Bueno, lo pones, regás bien y ya tenés abonado tu césped. Tenés la precaución de que si el compost que hiciste tiene semilla de maleza o sospechás que puede tener semilla de maleza, entonces no uses ese compost para abonar tu césped. Usa otro compost u otro fertilizante. Si vas a comprar fertilizante para tu césped, lo principal que necesitas es nitrógeno, y eso lo obtenés con un fertilizante muy económico que se llama urea granulada. Esa urea la compras, ahí te dice cuáles son las proporciones que tenés que aplicar al césped y bueno, usa esa proporción. Te conviene usar menos de lo que te recomiendan que más. Eso tenedlo en cuenta también. Y después tenés otros fertilizantes mucho más sofisticados que bueno, ahí depende de lo que quieras gastar. Asesorate con tu viverista o tu paisajista amigo y comprá lo que él te recomiende. Para no gastar tiempo y dinero innecesariamente, no abones en cualquier momento del año. El momento del abonado del césped es en el momento en que éste está creciendo con más vigorosidad. En el caso de césped para clima frío, ryegrass, poa o festuca, el momento de abonado es a finales de otoño y durante la primavera, porque ahí es donde está creciendo el césped con vigor. El resto del año está medio dormido, no vale la pena. Y en el caso de los céspedes de climas templado y cálido, bermuda, ocinodón, quicuyo, grama y los que te mencioné antes al principio, eso, el momento de fertilización es a finales de la primavera y durante el verano. Por otro lado, si estás pasando por un momento de sequía, el pasto no crece, entonces no fertilices porque no sirve para nada. Y en el caso de clima templado, si hiciste una siembra de invierno con pasto de invierno, entonces ahí vas a tener que fertilizar en otoño también. El drenaje. Si vos ves que en tu césped hay manchones amarillos o lugares donde no crece y generalmente estás siempre con barro, eso es porque tenés un problema de drenaje. Tu jardín tiene que ser o inclinado para un lado o abombado, así que el agua se vaya hacia el costado. Si el agua se acumula en un lugar dentro de tu jardín, en el centro, ahí siempre va a ser húmedo, siempre va a estar embarrado y el pasto no va a crecer, porque cuando pisás se rompe todo, se hace un pozo, la máquina de cortar pasto lo arranca, no hay forma de que crezca. Entonces lo que vos tenés que hacer es nivelarlo. Para nivelarlo agarrás arena, le pones arena para tapar ese pozo y esperás que lo cubra el césped. Con un poquito de paciencia vas tapando de a poquito los pocitos que vas teniendo y a lo largo de unos años vas a tener tu terreno todo parejito, sin manchones amarillos, impecable. Acá
te voy a dejar un video que hice el año pasado donde te cuento los usos que le podés dar a las podas de césped. Muy interesante, tenés que mirar ese video, seguro que te va a sorprender. Si te gustó el video, ponle like y compartilo, que me vas a ayudar un montón. Y si te encantó, por acá abajo, acá en un costadito, hay un botón de gracias. Anímate a apretarlo y me vas a alegrar el día. Acá te dejo el botón de suscripción al canal para que te suscribas si todavía no estás suscrito. Y apretá la campanita de la suerte para que te avise de los nuevos videos que vaya subiendo. Si querés apoyar económicamente al canal, lo cual sería una gran ayuda para mí, te estaría muy agradecido. Acá hay un gorila, arriba va a aparecer una imagen para que hagas clic y veas un video donde te cuento todos los beneficios que podés tener por hacerte miembro del canal, que básicamente es acceder a un asesoramiento un poco más personalizado de parte mía. Y eso es todo. Te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo y acordate, el que no hace nada nunca se equivoca. Y seguí mirando videos de cosas de jardín.